Hola niños, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de una historia eh, muy bonita, incluso es una de mis favoritas, y es una historia que seguramente ustedes ya conocen, pero que cada vez que la leemos, la escuchamos, podemos aprender muchas cosas y es de mucha bendición para nosotros. Vamos a empezar. Como ustedes saben, es la historia de David y Goliat. El pueblo de los filisteos estaba a punto de iniciar una batalla contra el pueblo de Israel. Estaban de un lado los filisteos en un valle y del otro lado del valle estaba el pueblo de Israel. El rey era el rey Saúl y era un rey que había desobedecido a Dios y era un rey que había perdido su confianza en Jehová. Por lo tanto, era un rey que tenía mucho miedo. Del lado de los filisteos salió un paladín, dice la Biblia, que era un gran hombre de guerra y era un hombre muy, muy alto, casi 3 metros de altura y muy, muy fuerte. La Biblia nos dice que su armadura y su escudo y su lanza eran muy pesadas. Incluso necesitaba ayuda para que alguien pudiera cargar su armadura y él necesitaba siempre estar en forma. Era un peleador. Este peleador y este guerrero se llama Goliat. Él desafió una y otra vez, 3 veces salía al pueblo de Israel, diciendo que hubiera un hombre, que saliera un hombre a pelear con él, un guerrero, y que el que ganara conquistaba al otro pueblo, iban a ser sus esclavos. Cada que el Goliat amenazaba y retaba al pueblo de Israel, todos los del pueblo de Israel y el rey Saúl temblaban y se turbaban y tenían miedo. Estaban ellos muy concentrados en lo exterior, en lo físico, en el poder y la fuerza y la altura de Goliat. Ellos no estaban concentrados en quién era su Dios. Habían olvidado quién era su Dios, que era mucho más poderoso que Goliat. Goliat constantemente retaba y gritaba y ofendía al pueblo de Israel y nadie quería pelear con él. Apareció entonces David. Su padre lo envió a llevar pan y a ver que sus hermanos estuvieran bien. Y cuando él llegó, empezó a escuchar cómo Goliat amenazaba y retaba al pueblo de Israel para ver quién iba a ser el valiente que quisiera pelear con él. Entonces, David, cuando escuchó con muchísimo coraje que estuviera insultando al pueblo del Dios viviente, insistía y siempre que David se refería a Jehová, a Dios, lo hacía como el Dios viviente. Él sabía que Dios estaba vivo, que era un Dios real y que Israel era su pueblo y que los iba a poder ayudar. Algo que habían olvidado el pueblo de Dios, el pueblo de Israel y el rey Saúl. Pero David no. Su confianza de David no estaba en sus fuerzas, estaba en Dios. Cuando David escuchó a Goliat, se enojó y le preguntaba a los demás guerreros, oigan, ¿por qué permiten que Goliat hable así al pueblo de Dios? Y lo único que los guerreros del pueblo de Israel contestaban es que el que peleara con él y le ganara, el rey le iba a dar muchas cosas, le iba a dar a su hija y le iba a dar dinero y no iba a tener que pagar impuestos. Después de que sus hermanos trataron de decirle a David que se fuera, que no estuviera básicamente de chismoso, llevaron a David para decirle que él quería pelear con Goliat. Cuando lo escuchó el rey Saúl a David, que dijo que él peleó con osos, con leones para salvar a sus ovejas y que el Dios viviente lo había protegido y que le iba a dar la victoria contra Goliat, entonces el rey Saúl supo que David tenía algo que él ya no tenía, fe y confianza en Jehová. Entonces le dijo, adelante, pelea. Aún así, el rey Saúl, con mucha desconfianza, le dio su armadura a David para ayudarlo.
Sin embargo, David, cuando se la puso, le quedó enorme, no podía caminar, era muy pesada y dijo, no, no, gracias, nunca he usado esto así. Yo voy a usar mi honda y 5 piedras que llevaba en su saquito de pastorcito. El momento que se presentó delante de Goliat, y cuando Goliat lo vio con su bastón y su bolsita con las piedras, se empezó a burlar de él y empezó a decir, ¿acaso soy perro para que vengas a mí con un palo? Y se burlaba de él. Sin embargo, las palabras de David fueron muy contundentes y muy importantes, porque le dijo, tú vienes a mí con escudo, con lanza, con espada, mas yo vengo en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová, en el nombre del Dios viviente, Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Él me dará la victoria hoy. Decían, él no dijo David, yo vengo en mi nombre porque soy David, no dijo en el nombre del Dios viviente. Y entonces se acercaron a la batalla. David sacó una piedra de las 5 que había tomado y que tenía en su costalito, empezó a mover su honda y justo cuando Goliat iba hacia él para quererlo, David lanzó su honda, su piedra, y pegó justo en la cabeza de Goliat y éste cayó inmediatamente muerto. En ese momento David tuvo la victoria, el pueblo de Israel se puso contento y David sabía que Dios lo iba a ayudar porque él había dicho que le iba a dar la victoria a Jehová a David para que el nombre de Jehová se conociera en todo el mundo y todos supieran acerca del Dios viviente. David sabía que será una oportunidad para que Dios manifestara su poder y así muchas más personas le conocieran. Qué bella historia, ¿verdad?